Hola, mi nombre es Jordi Díaz Alamà, soy pintor, profesor y director de la Barcelona Academy of Art. Mi obra principalmente se centra en el retrato y la figura humana. Suelo pintar mis cuadros con pintura al óleo, pero también me gusta explorar y experimentar nuevos recursos plásticos y pictóricos. La intención en mi obra no es reproducir semejanza a una fotografía, sino más bien explicar una historia humana a través de una interpretación personal. Siempre he estudiado a los grandes maestros clásicos y las metodologías académicas como la base de mi conocimiento artístico. En el arte no solo es importante el conocimiento teórico, sino que siempre tiene que ir acompañado de una parte práctica. En la Barcelona Academy of Art, donde enseño, ayudo a mis estudiantes a impulsar su capacidad técnica para que vayan más allá de su capacidad percibida, desarrollando sus habilidades y consolidando la confianza necesaria para ser un pintor, un escultor o un dibujante profesional. Aprendemos a saber ver e interpretar y traducir conceptos a partir del modelo natural y a tener una base sólida para afrontar diferentes problemáticas. En este curso vídeo tutorial nos dispondremos a realizar un retrato en dibujo y pintura utilizando referencia en pantalla. Veremos aquí cómo también podemos interpretar un referente fotográfico con lo aprendido del natural. Haremos un recorrido por todo el proceso del dibujo, cómo lo vamos a ir encajando y pasando de un dibujo de línea a un dibujo de mancha para acercarnos al claroscuro. Conoceremos también un método de traspaso a nuestro lienzo para posteriormente seguir el proceso guiado en pintura a color, explicando conceptos teóricos y analizando distintas estrategias a seguir. Es un curso de retrato con una metodología pensada para ser efectivos y productivos, viendo estrategias de avance rápido en nuestro método de trabajo. Espero que este curso os sirva y podáis sacar provecho de ello. ¿Empezamos? Los materiales de dibujo que vamos a utilizar van a ser carboncillos de diferentes durezas, un lápiz con té blanco, un pastel blanco, necesitaremos también goma de borrar carboncillo, un stick afilado de madera y dibujaremos sobre papel Arches previamente tintado con tinta negra. Empezamos nuestro primer estadio del dibujo situando y encajando con líneas rectas, simples y geométricas los elementos principales de nuestro retrato. Básicamente aquí se trata de poner una mínima información muy simple, muy rápida, para poder relacionar todos los elementos entre sí y ver que a nivel de proporción todo funciona. Una vez tengamos estas líneas principales y básicas, lo que vamos a empezar a hacer es a subdividirlas en líneas más pequeñas. Así pues, si antes hemos simplificado un único trazo de una forma con una línea, ahora ya podemos empezar a subdividirla en 2 y en 3 líneas siempre rectas y más pequeñas. Claro que es un dibujo de andamio, no es un dibujo definitivo ni atractivo por lo que es el trazo. Estamos utilizando este dibujo como método para crear una estructura que nos servirá de base para luego ir añadiendo más y más información. Al final, estas líneas rectas, a medida que las vayamos subdividiendo, tienen que llegar a convertirse en una forma orgánica curvilínea. Con lo cual, a través de múltiples líneas rectas, podemos llegar a hacer una línea curva controlada. He empezado este dibujo utilizando un carboncillo blando, en este caso es un carboncillo de la serie HB, porque me permite borrarlo con facilidad sin que dañe el papel. Es importante que tenga cierta punta para que el dibujo de línea sea lo más preciso posible. Empezamos pues con un dibujo básico de líneas antes de pasar a un dibujo de mancha y de acercarnos a lo que es el dibujo de claroscuro. Sin embargo, en este tutorial, y también para agilizar un poco, incorporaré ya la información de valores rápidamente en el proceso para hacerlo más dinámico.
Este proceso mezcla un procedimiento académico que seguimos en la escuela Barcelona Academy of Art. Sin embargo, voy a permitirme algunas variaciones propias para optimizar el tiempo y ser más eficientes y productivos. Al final, lo importante de este tutorial es entender la diferenciación de las diferentes fases y ver el paso a paso que utilizo junto con la estrategia que diseño para obtener un resultado eficiente. En esta imagen vamos a ver la secuencia que vamos a utilizar para ir oscureciendo poco a poco e ir generando divisiones entre grupos de valores. Es una secuencia que parte sobre papel blanco. Nosotros en este caso estamos utilizando un papel tonal. Entendiendo cómo vamos oscureciendo nuestros valores a partir de un soporte blanco, nos será útil para luego entender cómo oscurecer e iluminar la secuencia sobre papel tonal. Mantener el orden en las divisiones nos ayuda a organizar nuestro proceso de trabajo. Con un proceso de trabajo ordenado encontraremos resultados de una forma más directa y rápida. En esta imagen ya sí podéis ver la transición entre nuestros grupos de valores. Al valor de nuestro papel le asignaríamos en este caso un grupo de medios tonos claros. A partir de aquí estiraríamos el contraste hacia ambos extremos, utilizando el carbón por un lado y la creta blanca por el otro. En el proceso de nuestro retrato ya se pueden empezar a ver ciertos grupos de valores, asignando con carboncillo aquellas partes más oscuras y si os fijáis ya incluyo una nota de claros para entrever el contraste final que le voy a dar a este retrato. Cada capa servirá para ir rellenando el poro del papel e ir consiguiendo una mancha en el valor más uniforme. En esta imagen podemos ver cuál va a ser nuestro esquema y cuál va a ser nuestro planteamiento en la organización de nuestro claroscuro. Esta planificación debe ser lo más simplificada posible. Luego ya veremos cómo se van multiplicando los grises en la unión entre cada uno de estos grupos. Pero es importante que estos 5 valores base que hemos elegido tengan su misma distancia entre ellos. Con estos 5 grises diferentes, 5 valores de luz, vamos a representar el claroscuro. Vemos en la figura de abajo un degradado completo donde unificaríamos cada uno de estos 5 grupos. Nuestro dibujo al final tendrá muchos grises, pero cada uno de ellos estará organizado y ubicado en un lugar concreto. Esta organización sirve para ver y contrastar que a lo mejor un medio tono de la mejilla puede ser de igual intensidad a un medio tono de la frente. Con esta simplificación de grupos obtendremos un mejor control general del grado lumínico que ocupa cada una de las zonas de nuestro retrato. Aquí acabo de pasar un stick de madera también para aplanar este poro y para rebajar un poquito el grueso de estas pequeñas imperfecciones que tiene el papel. El gramaje de este papel es de 300 gramos, con lo cual tiene mucho poro y hay que ir añadiendo capas tras capa para ir ganando suavidad. Me sigo marcando el dibujo de estructura para no perderlo, ya que este dibujo es el dibujo base para luego pasar a una pintura y me interesa que la información se vaya viendo de una forma clara. Y seguimos aquí subdividiendo líneas, aquello que os comentaba en el principio, de una línea subdividirla en 2, en 3, en 4, hasta llegar a la línea curvilínea. Hacer un dibujo de este tipo con carboncillo es entretenido. Hay que ir poco a poco y con paciencia creando capas de profundidad de valor y ir detallando y encontrando el dibujo. Fijaros que cada vez que unifico pierdo el valor oscuro y pierdo partes del detalle que luego tengo que ir recuperando.
Esto hace que el proceso sea un poco más lento. Pero conociendo el proceso y sabiendo que es así, es cuestión de tiempo ir poco a poco completando el dibujo. Sí que es importante saber hacia dónde vamos y saber parar cuando algo está bien hecho. Aquí ahora empiezo a marcar lo que son el grupo de las luces. Fijaros que intento, al menos a un principio, que no se toque la creta blanca con el carboncillo. Más que nada porque nos generaría un gris que ahora nos ensuciaría el dibujo. Este papel está tintado con tinta negra y nos genera un valor cálido de base. Luego más tarde veremos cómo mezclaremos el carboncillo con la creta blanca y nos darán estas pequeñas tonalidades azules que le sentarán muy bien y le darán cierta temperatura al dibujo, habiendo partes cálidas, sobre todo en la sombra, y las luces convertidas en zonas y grupos más fríos, gracias a la mezcla del carboncillo con la creta blanca. He decidido no cortar mucho las partes del proceso del dibujo, más que nada para que se vaya viendo y entendiendo un poco cómo se van poniendo y depositando cada capa, cada pasada que voy haciendo, y así se va ganando profundidad en el valor oscuro y en el valor claro. Pienso que es interesante ver el proceso de principio a fin, aunque sea un poco pesado y aburrido. Si nos fijamos en este punto del dibujo, aquí ya tengo distribuidos lo que son todos los grupos básicos. Y lo que voy a hacer a partir de ahora es unificar y entrelazar cada grupo. Así pues podéis ver los negros máximos, ya más profundizados, el pelo, los ojos, el fondo, los valores medios oscuros en las mejillas o la sombra, digamos, de la nariz o las sombras que proyectan las cejas, los medios tonos claros representados con el valor base del papel, situados en la nariz, las mejillas, la frente. Y de momento voy empujando con la creta blanca las luces, acercándolo al highlight que tenemos en el punto, digamos, máximo de la nariz y de la frente. Vais viendo cómo poco a poco voy empujando hacia ambos lados, hacia las luces con la creta blanca y hacia las sombras con el carboncillo, para ir generando contraste y efecto de luz, efecto de claroscuro. De momento se siguen viendo las fronteras, pero poco a poco las vamos a ir subdividiendo, al igual que hemos hecho con las líneas, hasta encontrar un degradado casi perfecto que genere suavidad y que genere volumen suave. En esta imagen vemos una esfera que representa muy bien la transición entre cada uno de estos grupos. Aquí tenemos una guía básica que ilustra cómo van a ir nuestras transiciones suaves. Unos degradados que entre sí van a formar el volumen y el claroscuro de la forma. Vemos asignadas los highlights como punto de brillo en esta esfera, luego la parte hecha con la creta blanca en las luces. El papel está asignado en esa transición entre la creta blanca y el carboncillo, los medios tonos oscuros hechos con carboncillo ya que nos irán acercando hacia las sombras,
Vemos la línea de sombra representada con un valor un poquito más oscuro que lo que son las sombras, el oscuro máximo que podemos llegar con el carboncillo. Y ahora vemos representado en el dibujo, explicación de esta esfera, en lo que sería el volumen de la nariz o el volumen de las esferas de los ojos. Veis justo debajo de las cejas como estoy marcando lo que es la línea de sombra, un punto más oscuro a lo que es el valor, digamos, base de lo que es la sombra. Lo estoy haciendo aquí algo exagerado para que se entienda bien y podéis ver un poco la sensación de volumen que nos da solo el juego entre la línea de sombra y los valores de alrededor. Vamos a hablar junto con estas imágenes sobre la línea de sombra. La línea de sombra nos ayuda mucho a describir cómo gira un volumen. Dependiendo de cómo sea el giro de una forma, se va a representar mediante la línea de sombra de una manera u otra. Todo va a depender de la rapidez en el giro de la forma. Así pues, en un cilindro, el giro es constante, con lo cual la transición también es constante. Dependiendo de si el foco de luz está más cerca o más lejos, o tenemos una luz más ambiental, esta degradación y transición hacia la oscuridad sería más larga y prolongada, o bien se representaría de una forma más corta. En la figura número 2 tenemos un cono donde en la parte superior vemos que el giro gira más velocidad que en la parte inferior, con lo cual el degradado será más largo y estirado. En la figura número 3 tenemos un cubo donde no hay giro entre planos, con lo que no encontramos transiciones y la línea de sombra será cortada. Con una figura más compleja, como puede ser la representación de una pera, vemos cómo esta línea de sombra que va a describir su volumen va cambiando según el giro en cada parte de la fruta. El dibujo de esta línea será representando el relieve que conforma el plano horizontal. Bueno, continuando con el dibujo, voy a colocar aquí un estudio de valores hecho en pintura que nos va a servir a proyectar nuestra idea de claroscuro en el dibujo. Fijaros que casi tiene más volumetría el sketch que no el dibujo que estoy haciendo. Eso se debe a que la relación entre los distintos grises funciona mejor que en mi dibujo. Aunque no haya transición alguna entre cada uno de estos valores, están bien relacionados entre sí. El dibujo se está haciendo y hay que ir a generar ese efecto. También quisiera añadir que para representar la luz no tiene que buscarse un contraste siempre máximo. Aquí vemos que aunque tenga un contraste no muy distanciado, funciona muy bien la representación de la luz. He dicho antes que era importante la planificación y la estrategia a seguir, tenerlo claro, con lo cual aquí me está yendo muy útil el sketch de valores, aunque sea en pintura, para previsualizar mi dibujo en un estadio más acabado. Volvemos a hacer uso de nuestra esfera para acordarnos de la degradación lumínica que queremos conseguir con nuestro retrato. Vemos en la parte inferior que poco a poco se va apareciendo el efecto que tenemos en nuestra esfera. Aquí ya empieza a ser momento de añadir detalles. Lo que hago es dibujar un poquito las líneas básicas de brillo del pelo, ciertas pecas, ciertos detalles que le dan gracia y caracterizan un poquito más el dibujo. Fijaros que a nivel de valor me estoy pasando, pero ya con la intención de luego integrarlo y difuminarlo, con lo cual va a perder intensidad y va a perder contraste y se va a integrar mucho más. Con lo cual hacemos para luego deshacer y quede en un estado integrado e insinuado. El retrato va avanzando y sigo añadiendo detalle, limpiando superficies, aplanando el poro del papel, aumentando la suavidad en las transiciones y todavía ampliando el contraste y la distancia entre blancos y negros. Estoy utilizando carboncillos de la serie H, aquellos que son más duros,
bien afilados para hacer las transiciones más suaves, sobre todo en las partes de las luces. Luego utilizo aquellos carboncillos que son más blandos, los de la serie HB y B, para los medios tonos oscuros y el fondo. Es importante que en este punto los carboncillos estén bien afilados para ir entrando en el poro más profundo del papel. A la vez, el carboncillo de la serie H nos va a servir para unificar por su dureza, al igual que hacemos con el stick de madera. También estoy utilizando un pequeño pincel que me ayuda a difuminar y a integrar valores en aquellas partes más sutiles. Es importante también decir que debemos procurar no tocar el dibujo con los dedos de nuestras manos. Nuestras manos sudan y si tocamos el papel podemos depositar pequeñas bolsas de grasa que luego nos dificultarán mucho las transiciones suaves. Aquí vemos cómo voy rellenando en base a pasadas de carboncillo bien afilado y puntual para ir cogiendo suavidad, rellenando el poro del papel. Con lo cual empieza a desaparecer un poco el aspecto granulado que veíamos al principio. Este pequeño stick de madera que me veis pasar sirve para presionar el papel, aplanarlo y hacer desaparecer aquellos grúmulos más gruesos. Vamos a poner aquí la imagen a tiempo real para que podáis ver el movimiento del carboncillo, sobre todo para las pasadas de unificación, buscando siempre la máxima suavidad. Podemos ver, por ejemplo, con la parte del pelo, cómo en un primer momento estaba muy luminosa y contrastada, y en base a estas pasadas de carboncillo se va reduciendo su valor lumínico y va quedando cada vez más integrado con el fondo. Los brillos del pelo los he hecho utilizando el lápiz con T, más que nada porque es más preciso, tiene más punta que lo que es la goma de borrar. El lápiz con T, al ser blanco, nos da demasiado brillo, pero una manera de rebajarlo es volver a mancharlo por encima con un carboncillo, con lo cual generaremos un gris medio, de la mezcla del blanco con T y el negro del carbón. El auténtico valor añadido de toda esta teoría que voy dando luego será poderlo ver y entender en base siempre a la práctica del natural. Espero que todos estos conceptos os ayuden a entender un proceso, pero en arte es muy importante la práctica reiterada, a ser posible con modelo al natural, para educar nuestro ojo y nuestra mirada y poder ver y entender de una forma muy clara vuestros pasos. Es por este motivo que decidí abrir una escuela, porque pienso realmente que es muy importante para un mayor aprendizaje y que éste sea de una forma rápida, que haya la posibilidad de incorporar un tutor que ayude y guíe al estudiante en todo este proceso. En arte, saber mucha teoría es importante, pero requiere también de mucha práctica. Es por tanto muy importante consolidar todos los conceptos aprendidos para poder llegarlos a reproducir en vuestras obras. Dicho todo esto, aquí ya podemos ver el dibujo acabado. Podéis observar aquí cómo ciertos blancos entremezclados con el carboncillo se han vuelto azulados y combinan muy bien con las sombras cálidas del color del papel de base. El dibujo
Podría tener más detalle, podría tener más información, se le podría añadir más capas y más tiempo de trabajo, pero pienso que el resultado ya funciona. No quiero realizar una copia exacta de la fotografía, sino una interpretación de ella. Al no incluir un exceso de detalle, pienso que favorece este tipo de dibujo, quedando así más vivo. Vamos a hacer una última comprobación viendo el resultado final de nuestro dibujo, situando nuestros 5 valores iniciales y localizándolos en partes de nuestro dibujo. Hay una herramienta en Photoshop que se llama posterizar, que coge una imagen y la simplifica en número de valores, con lo cual vamos a comprobar cómo quedaría nuestro dibujo si elimináramos las transiciones entre grupos, cómo quedarían distribuidos estos valores. Comprobamos que se mantiene bien la relación entre cada uno de estos grupos, con lo cual la degradación de escala del claroscuro funciona de una forma simple. Una vez acabado el dibujo, os voy a enseñar cómo transferirlo al lienzo y continuar con pintura. Vamos a utilizar un papel vegetal para traspasar aquellas líneas básicas de estructura a nuestro soporte de pintura. Para ello reseguimos con un rotulador o un lápiz nuestro dibujo de debajo y luego daremos la vuelta al papel vegetal y repasaremos por encima con carboncillo las líneas que hemos capturado. Pondremos el papel encima de nuestro lienzo y volveremos a repasar nuestro dibujo, transfiriéndolo así a nuestro nuevo soporte. Empezaremos pintando y fijando el dibujo a carboncillo con pintura bastante disuelta. Incluiremos también un valor de sombra más oscuro diferenciado de las luces, tal y como hicimos en un primer estadio en el dibujo. Aprovecharemos también para pintar detalles que se hayan perdido y también para rectificar zonas del dibujo que se hayan movido. Materiales de pintura. Para la realización de este retrato utilizaremos la selección de colores al óleo que aparece en pantalla. Tubos de colores de la marca All Holland, con la excepción del magenta y el azul cian de la casa Winsor & Newton. Necesitaremos también una paleta con superficie para nuestras mezclas. Como medium utilizaremos el aceite de linaza mezclado con esencia trementina a una proporción del 50%. Y también en algún punto utilizaremos Liquin de la casa Winsor & Newton como medium denso y secante, o el Stan Oil con alguna gota de secativo de cobalto para hacer alguna veladura densa y que también nos seque rápido para poder trabajar al día siguiente. Los pinceles que vamos a utilizar estarán divididos entre pelo duro y pelo suave sintético. Los de pelo duro serán con forma de lengua de gato, más bien anchos, y los pinceles suaves de pelo sintético o de buey serán algunos anchos para suavizar grandes zonas y otros redondos y finos para la concreción de ciertos detalles. Por último, pintaremos sobre un lienzo preparado con cola de conejo y blanco de España encolado sobre una tabla de madera. Antes de empezar a pintar, nos fijaremos otra vez en nuestro estudio de valores, encontrando entre ellos una combinación que funcione y nos sirva de guía para nuestra pintura. Para este tutorial, y antes de entrar a pintar con color, he decidido hacer un par de capas con blanco y negro que actuarán como base a nuestra pintura, que nos ahorrarán mucho tiempo de modelado. Vamos a hacer, por lo tanto, una grisalla con mucha cantidad de empaste de pintura y focalizados aquí en el modelado de la forma. Se trata también de ser productivos y todas estas capas le darán un volumen de base que seguiremos aumentando con el color. Para mí es importante que una pintura tenga volumen, sea como un bajo relieve, con lo cual en mi trabajo invierto mucho tiempo en el modelado de base, sea con grisalla, como en este caso, o sea con capas de color.
En esta fase es importante depositar pintura, con lo cual, siguiendo nuestros valores predefinidos, vamos a cargar de empaste nuestro lienzo. Vamos a tratar de pintar con mayor carga de pintura las zonas blancas y con pintura más bien transparente todas aquellas zonas oscuras. Una vez depositada la pintura, será importante modelarla, unificarla y darle cierta suavidad creando transiciones entre sí, tal y como hacíamos en la parte final del dibujo. Pintar es más rápido que dibujar y debemos asumir todos los conceptos aprendidos previamente para aplicarlos de una forma directa. En el vídeo estáis viendo simultáneamente cómo voy aplicando la pintura por planos con pinceles de pelo duro. Después me pongo a unificar y a suavizar con un pincel de pelo suave. Vuelvo a repetir el proceso hasta que la capa sea lo suficientemente gruesa. Sigo aquí empastando las luces, modelando con el pincel siguiendo la forma. En esta sesión solo voy a pintar el retrato, para dar en la siguiente sesión la segunda capa de oscuridad en el fondo. Un fondo que lo vamos a pintar a base de capas transparentes. Mientras pintamos, es muy normal perder el dibujo. No hay que preocuparse en exceso porque si ya se ha hecho una vez, se volverá a encontrar el dibujo incluso de mejor forma. Por este motivo, en esta fase de modelado, donde se manejan grandes masas de pintura, suelo tener el dibujo bien marcado para no perderlo con facilidad. Vemos en esta imagen, con la representación de una esfera, el degradado en cuanto a volumen que vamos a hacer desde las luces máximas hasta llegar a la sombra. Aquí las flechas representan el movimiento circular del pincel. Como hemos dicho anteriormente, las sombras vamos a procurar que sean transparentes y las luces bien empastadas. En el gráfico de debajo veríamos representada el tajo de la curva que sumaría el nivel de empaste en las luces máximas. Así pues, cuanto más luminoso sea el valor, más carga de pintura deberá llevar. Hay un punto muy interesante en lo que respecta a la unión entre el empaste y las zonas que son transparentes. Una zona previamente empastada o semi-empastada siempre se puede volver transparente si posteriormente empezamos a aplicar capas transparentes o veladuras encima. Así pues, el aceite acabará invadiendo las zonas medias oscuras hasta desaparecer con la entrada de las zonas claras. El lienzo suele tener textura de base, pero también con múltiples capas de aceite podríamos conseguir una superficie llana. Una superficie llana, transparente, realizada con muchas capas de color, se situaría en el polo opuesto al empaste de pintura más grande. Hablamos aquí de calidad en la superficie, una calidad que en definitiva nos da plasticidad y variedad de recursos en nuestra obra. He dividido esta etapa en dos sesiones diferentes para poder sumar más volumen en pintura. En esta segunda sesión rápida voy a incluir también más información de valores y más concreción en el dibujo. Tener una grisalla de base es útil porque nos puede servir a la hora de repintar el retrato a color como una guía en las mezclas que tengamos que hacer. Entonces, al añadir un nuevo color encima y vemos, por ejemplo, que este es demasiado oscuro, lo podremos rectificar rápidamente ya que tendremos una base bien relacionada. Sí que es cierto que estoy haciendo esta grisalla más luminosa de lo normal para en ciertas partes poder velar encima. Una veladura resta luminosidad, con lo cual es importante que la base sea lo suficientemente luminosa. Mi plan será trabajar con veladuras todos los medios tonos oscuros y sombras y a partir de los medios tonos claros seguir empastando.
podéis ver en el proceso cómo voy calibrando toda la relación de los valores y empiezo a invadir con veladuras el fondo y la parte de la sombra del retrato. Ponemos más pintura a las luces máximas, volvemos a suavizar y a integrar y con pincel fino empezamos a detallar aquellas partes que vamos a querer velar. Muy bien, vamos a hablar un poco de color y de nuestra paleta seleccionada para hacer este retrato. Básicamente la paleta que voy a utilizar es una paleta reducida que consta de 5 colores, como paleta básica que son el blanco de plomo, el ocre amarillo, vermellón, tierra sombra natural o raw amber y el negro de ivory, conocido como negro marfil. Básicamente con estos colores lo vamos a hacer todo. Luego tengo una sección de colores secundarios de refuerzo. Como ya he dicho, las luces van a ser frías, con lo cual me interesa nutrir mi paleta de ciertos colores fríos, tales como el magenta, el verde talo o el rojo óxido transparente, que este es cálido, pero me irá muy bien para fortalecer la sensación de calidez y transparencia en lo que son las sombras. Para mí hay una paleta básica y luego se complementa según lo que tengamos que hacer con unos colores u otros. Si tuviéramos que hacer paisaje, lógicamente entrarían otro tipo de colores como puede ser el azul de ultramar o algún verde transparente. También los colores van cambiando a medida de los intereses o del tipo de pintura que queramos hacer. No es lo mismo querer hacer una pintura académica o realista que una pintura como mucho más efectista o mucho más saturada. Luego recurriríamos a los colores como pueden ser los cadmios. Pero en este caso he elegido esta paleta básica, simple, para lo que es la representación de este retrato. Es suficiente. Cuanto menos colores haya en nuestra paleta, mejor. Más armónico y más bien relacionado quedará todo. Por último, tengo los colores puntuales o de refuerzo, que serían aquellos que utilizaremos solo para dar ciertos efectos y toques finales, como son en este caso un azul, el azul cian, y el carmín. Así pues, los ordenaré en mi paleta de más claridad a más oscuridad y los escalonaré por su importancia o por la cantidad de uso que vaya a hacer de ellos. Si os fijáis, los colores más claros, aquellos que voy a utilizar para las luces, son colores densos, son colores opacos que tienen cuerpo. Y los colores que voy a utilizar para los medios tonos oscuros y sombras, básicamente van a ser colores transparentes. Aquí os traigo un estudio de color donde se puede ver claramente diferentes matices de color según la área del retrato. Es un estudio saturado y no tiene transiciones entre los diferentes planos de valores. A mano izquierda podéis ver que cada color tiene asignado un valor de base. También se observa en el sketch cómo las luces parten de una selección de colores más fría y las sombras más cálida. He decidido esta relación entre los colores porque pienso que puede funcionar bien en nuestro retrato. Lógicamente veréis que en la pintura estos colores no serán así. Es el plan a seguir, es la hoja de ruta que yo tengo para saber un poco hacia dónde tuerce cada uno de los matices de color. Vais a ver en esta imagen cómo he encontrado cada uno de estos colores. También fijaros que los colores tienden a tener mucho más brillo y mucha más saturación de base, con lo cual los estoy mezclando en gran parte con un gris que mata un poquito la saturación y a más baja el brillo. Así pues, empezamos a pintar depositando los colores base de nuestro estudio. Los pongo aquí tal cual para que veáis la correspondencia. Después los voy a desaturar para obtener unos colores de piel más reales y potenciaremos el color solo en algunas áreas. Aquí repintamos el retrato entero con empaste de color. Recordemos que la grisalla nos ha servido para ahorrarnos un par de sesiones de empaste con color directo, con lo cual realmente el tutorial de pintura podría empezar aquí. Pero ya he dicho que para este retrato lo que quiero es ser eficiente y generar este bajo relieve de forma rápida.
Vemos así pues en esta imagen distribuidos los colores un poco más desaturados ya en cada área local. En esta otra imagen podemos ver el grueso de pintura. Fijaros en las partes transparentes como prácticamente son veladuras que utilizan el dibujo y el valor de nuestra grisalla previa. En esta imagen tenemos nuestra paleta de estudio adaptado a una esfera. Básicamente, a nuestra distribución de valores le hemos asignado dos grupos de matiz de color distintos. Encontramos la esfera dividida entre luces y sombras por un lado y otra división de colores locales entre tierras que pasan a verdes y rojos a violetas. El color de las luces máximas y de las sombras estará compartido en ambas familias asignadas de color. En el gráfico número 2 vemos esta misma esfera más saturada y menos saturada, para decidir la dirección que debemos tomar en función del resultado que queramos obtener. Vamos a hablar ahora sobre la organización de trabajo en la paleta. Distribuimos los colores por orden de más claro a más oscuro y de más denso a más transparente. También dividiremos nuestras mezclas de color entre empastes, semiempastes y transparencias. Aquí se trata que los colores opacos y densos que vamos a utilizar para los empastes no contagien a nuestras veladuras más transparentes, por lo tanto los separamos. Ahora es momento de hablar de teoría del color. Nos centraremos en lo que respecta a las mezclas del color pigmento. La teoría del color es muy amplia, así que lo que haré será describir aquella parte más útil para aplicarla en este ejercicio. Vemos aquí el círculo cromático estándar con los colores primarios, los secundarios, que como sabéis están sacados de la mezcla entre los primarios, y los terciarios. Es importante saber que a cada color le corresponde un valor tonal. Lo podemos ver en el gráfico número 2. Y para ello hay que vigilar y saberlo a la hora de efectuar nuestras mezclas para no alterar el brillo del color. La manera de ir mezclando los colores entre sí sin anularlos y cambiar en exceso su valor sería efectuando la mezcla con el color vecino. Es decir, si tenemos un amarillo y queremos que éste se enfríe, lo que iremos es a mezclar y a buscar una punta de verde en nuestro color terciario. ¿Pero qué ocurre? Esto es en base a la teoría, pero siempre se verá afectado por el material que estamos utilizando, por los tubos de pintura, ya que cada fabricante compone y mezcla los colores de una forma distinta. Así que también será importante conocerlos para que todo funcione. Hay que saber diferenciar entre lo que es el matiz de color, el valor de luz y la saturación. Son tres ejes conceptuales donde, combinándolos entre sí, obtendremos todas las mezclas. El matiz de color corresponde a la tonalidad, sea rojo, amarillo, verde. El valor de luz corresponde a la luminosidad o a la oscuridad, y la saturación a la intensidad y pureza de un color. Aquí vemos pues, en el gráfico número 1, cómo nuestro círculo gana y pierde luz. En el gráfico número 2, a qué valor de gris correspondería iluminar o oscurecer un color. Y en el siguiente gráfico vemos cómo podemos alterar la saturación con la mezcla del complementario sin alterar el valor lumínico, siempre y cuando ambos colores partan de un mismo valor tonal. Dependiendo del tipo de pintura que queramos hacer, hay que saber qué dirección tomar en nuestras mezclas, ya sea añadiendo blanco o negro, gris neutro o hacerlo con el color complementario para encontrar un nuevo color, perdiendo saturación al quebrarlo y obteniendo un gris que no sea neutro, ya que la mezcla entre complementarios se anula entre sí formando nuevos colores. Ya a nivel conclusivo, en esta nueva imagen tenéis representados estos conceptos básicos. En el gráfico número 1 podemos ver diferentes matices de color con igual saturación y valor. En el gráfico número 2 vemos alterado el valor de luz manteniendo un mismo matiz y saturación. Y para acabar tenemos el gráfico número 3 donde se desatura y satura un mismo valor y matiz de color. Sabiendo todo esto, vamos a continuar pintando nuestro retrato. Aquí sigo creando planos nuevos de color y al igual que subdividíamos las líneas, aquí vamos a empezar a subdividir planos.
Así pues, empezaríamos a subdividir cada área local de color multiplicando la variedad y la riqueza de estos, a la vez que vamos generando nuevos valores para las transiciones. Luego, cada uno de estos nuevos planos los vamos a integrar y a fundir entre sí para seguir generando suavidad. Con esta nueva capa de empaste a color hará incrementar el volumen de nuestro bajo relieve. Fijaros que hasta ahora solo estamos haciendo base y preparación de la superficie. Con esta imagen podemos ver más de cerca el volumen y empaste que hemos ido adquiriendo, una aproximación de los colores subdivididos y unos valores más luminosos para dar entrada a las veladuras. Una vez tengamos la base seca, voy a poner ahora mi atención en los valores y en el color. Aquí veis cómo realizo alguna veladura para oscurecer y dar distancia entre los valores oscuros y los que son más claros. Estas veladuras están compuestas básicamente de aceite con muy poca cantidad de pintura. Con veladuras de color también lo que hago es a la vez potenciar aquellas partes que quiero que sean más coloristas. De momento son veladuras generales que integro y fundo igualmente con la base. Recordamos aquí nuestro gráfico explicativo de la transición de la veladura hacia el empaste. Velaría partes ya más locales, como pueden ser los ojos, los labios o la nariz, y volvería a repintar las luces con color limpio. Con una pincelada ya más controlada, empezaríamos a incorporar detalles. En este punto me di cuenta que había ciertos trazos de empaste que generaban en algunas partes de la piel una textura que no me convencía. Buscaba suavidad en la piel, así que decidí eliminar alguna de estas texturas con la ayuda de una cuchilla. Una vez lijada la superficie, tocó volver a pintar algunas partes del retrato. En pintura al óleo todo suma y aunque cometamos errores siempre se puede pintar encima y reparar. Pero podemos dejar entrever un historial de base rica que nos dará plasticidad y variedad a nuestra obra. Aquí ahora veis cómo estoy pintando el pelo, de la misma forma que realicé con el dibujo. Primero se trata de pintar bien y diseñar toda la forma para luego, con el uso de las veladuras, integrarlo con el fondo y dejarlo insinuado. A la vez, el pelo tiene movimiento y conviene que quede desenfocado y transparente para que genere una sensación de que está suspendido en el aire, evitando así que nos quede demasiado sólido y acartonado. También, con el uso de las veladuras y con color, podemos alterar fácilmente no solo el valor, sino también el color. Pintar utilizando una fotografía vista a través de nuestro ordenador puede llegar a generarnos errores fácilmente al proyectar esta luz de base. Para ello es importante saber reinterpretar la sensación lumínica y no copiar literalmente. Tenemos que llegar a un punto, se pinte utilizando fotografía o modelo, de una interpretación y toma de decisiones personales. Hay que sumar nuestra visión e interpretación de la realidad para que lo que hacemos tenga un sentido más profundo de mensaje y pueda incluso llegar a ser más descriptivo. Cuando pintamos, no se trata, por lo tanto, de hacer una copia literal del referente, sino intentar captar aquello que no se ve y transmite. No podemos ser esclavos de ningún medio y se tiene que aprender también el buen uso de las fuentes. Es por este motivo que en los estadios finales de nuestro proceso procuraremos pintar siguiendo nuestro propio criterio y del imaginario, prescindiendo incluso del referente. Solo de este modo daremos personalidad
e identidad a nuestra obra. Estáis viendo aquí en el vídeo cómo voy realizando estas últimas capas, añadiendo intensidad de color en algunas zonas, limpiando y suavizando ciertas superficies, incluyendo acentos y algunos trazos más sueltos y expresivos, y finalmente detallando un poco más ciertas zonas. Es importante ir construyendo, en base a una estrategia previa, nuestro trabajo. Pintar por capas no deja de ser una carrera de obstáculos, donde hay que aprender en cada fase a facilitar el relevo a la siguiente. Como hemos dicho anteriormente, si nos caemos o fallamos, insistiendo con paciencia y trabajo, siempre conseguiremos finalizar bien nuestro trabajo. Para acabar este vídeo tutorial, me gustaría hacer una última revisión de nuestro plan de color. En esta imagen podemos localizar los colores locales de cada zona con su valor lumínico y su relación con el resto. Así pues, comprobamos cómo a nivel organizativo el color se mantiene simplificado y funcional. Los colores más luminosos tienen una predominancia fría, siendo estos empastados, y las sombras se mantienen transparentes y más bien cálidas. Si ahora lo comparamos con nuestro estudio de color, nos sorprende el alto grado de parecido, salvo generalmente por la saturación. Con la figura número 2 hemos desaturado nuestro estudio de color para comprobar esta semejanza y vemos con la figura 3 cómo supimos anticiparnos a la dirección que íbamos a coger. En esta imagen podéis ver el calendario de sesiones realizadas para el retrato de pintura y el retrato de dibujo. Algunas de estas sesiones de trabajo habrán sido más cortas y otras más largas. Están distribuidas entre diferentes días, en pintura sobre todo, básicamente para poder trabajar sobre un soporte seco. Para un tipo de pintura hecha por capas, será importante respetar los tiempos de secado. Espero que este video tutorial os haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Os animamos a que podáis venir a conocernos en la escuela y a que podáis ver cómo trabajamos y utilizamos y aplicamos algunos de estos conceptos. Estaré encantado de recibiros. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial.